Hola, bienvenidos a Jezreel, donde Dios siembra. Estas son nuestras reuniones generales. Iglesia en la Alborada, para interceder juntos de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Zoom. Iglesia Guerrera, donde en ayuno todos nos reunimos los martes al mediodía y a las 6 de la tarde por Zoom. Y nuestra reunión familiar, todos los sábados a las 5 de la tarde. Trae a tus pequeños para que sean edificados en el movimiento infantil. Todos los lunes de julio tendremos jornada de oración nacional, con todos en fuego. Por nuestra comunidad de WhatsApp enviaremos el link para que te conectes por YouTube. Estos lunes no habrá alborada. UMC es un evento nacional que lo vamos a hacer por regiones a nivel de Senfol en el país. A Bogotá le corresponde el 15-16, o sea que el sábado en la tarde y domingo vamos a estar en ese evento. Es en el club de suboficiales de la 138. Hay que inscribirse. En el WhatsApp de la iglesia les ha llegado una encuesta, seguramente usted ya la miró, si está inscrito, si no está inscrito, para inscribirnos. Necesitamos esta semana ya ir concretando las personas inscritas. Entonces, UMC, 15-16 de agosto. Tenemos igualmente el próximo martes el café, club de lectura con Marilyn. No sé si Marilyn está por ahí. Estamos haciendo ese club de lectura los días martes para los que quieren venir. Entonces, los martes a las 3 de la tarde estamos en ese club de lectura. Y también tenemos nuestra reunión, obviamente, de oración el próximo sábado, que es el último sábado del mes. Oración a las 4 de la tarde de Acción de Gracias. El próximo sábado es el último del mes de julio y estaremos orando en Acción de Gracias. Muy bien. Hace 8 días estuvo con otro Yacín compartiendo y hace 15 días estuvo Felipe. Ya están ustedes viendo que efectivamente no es una promesa, sino es una realidad que poco a poco nuestras nuevas generaciones van asumiendo. Volvemos a recordar que esto no significa que nos vamos a rascar la barriga a Santa Marta. Y algunos piensan que cuando uno habla de retiro es irse a mirar el amanecer y el atardecer. Eso aburre. Después de 2 semanas, 3 semanas ya aburre. Lo que estamos haciendo es simplemente preparando una generación de relevo. Tenemos un plan maestro que va hacia el 2026 al 2030 y seguramente en todo esto Dios nos ha direccionado para que preparemos las generaciones futuras. Recuerden una frase que tenemos en lo que hemos venido diciendo y es: estamos a una generación que todo lo hecho se puede perder o por el contrario todo lo hecho se puede multiplicar, a una generación. Para de alguna manera los papás ser más conscientes de esto es que si no preparamos a nuestros hijos, todo el esfuerzo que usted haga durante su vida, la siguiente generación lo puede tirar a pique. Así que vale la pena prepararnos para las generaciones futuras de tal manera que multipliquen lo que venimos haciendo. Muy bien, vamos a entrar en el tema. Tenemos varios, como siempre, pasajes que estudiamos. Esta vez nos vamos a centrar en el libro de Génesis. Y vamos a estar hablando un poquitico de un Dios en el que podemos nosotros confiar. Digo poquito porque hablar de Dios, en el Dios que podemos confiar, es mucho lo que hay que decir. Y también mucho lo que hemos experimentado, lo que ya hemos vivido. Obviamente hay miles de testimonios en nuestras vidas de cómo, confiando en Dios, nunca hemos sido avergonzados. La Biblia dice que ninguno de los que en Él confió fueron avergonzados. Por el contrario, siempre hemos visto que Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas. Entonces así lo vamos a llamar el tema de hoy, un Dios en el que puedo confiar. Y puedo confiar porque es un Dios que cumple su palabra. El libro de Génesis, por favor, Génesis 21, si usted abre su Biblia allí, en el que corresponde a esta semana. Déjeme comenzar esta historia con esos testimonios que a veces pues, son muy difíciles, muy complejos. Hoy día ella ha sido restaurada y sanada, pero su historia es una historia difícil. Voy a poner un nombre que no existe en la iglesia, Alicia. No hay ninguna Alicia, así que no hay problemas. Bien, Alicia se enamoró y obviamente con aquella persona con que se enamoró construyeron una relación de amistad. En esa amistad se dieron cuenta que compartían muchas cosas juntos, se complementaban en muchas otras y que finalmente sería la persona más idónea, más adecuada para compartir el resto de su vida. Así que tomaron la decisión y se casaron, los dos profesionales muy exitosos, cada uno en su área, y comenzaron una experiencia, como todos los matrimonios normalmente, de ilusiones, de planes, de sueños, de anhelos. Los primeros años, obviamente, años de acomodo, años de adaptación, los vivieron muy felices. Y llegó el tiempo en que pensaron ya en tener hijos. Entonces, ya para ellos era uno de los próximos planes a cumplir, familia. Y empezaron a buscarla y no llegaba. Entonces, obviamente, la preocupación los llevó a mirar clínica, médicamente, qué era lo que estaba sucediendo.
y efectivamente descubrieron que ella tenía unos elementos de genética que le impedían tener hijos, o sea que ella nunca iría a tener hijos. Y obviamente fue muy complejo, muy difícil. Al principio buscaron sobrellevarlo, pero él no fue suficientemente fuerte y sólido para ello. Y un día llegó a su casa con la noticia de que él se iba, que él quería una mujer que le diera hijos, y como ella no estaba en esa capacidad, hasta ahí llegaba el matrimonio. Y la abandonó así de un día para otro. Y por eso digo que hoy día está restaurada. Dios gracias, conoció de Dios y su vida se restauró, pero ahí quedó en su pasado ese fuerte dolor del abandono, ¿cierto? Y eso es muy frecuente, no solamente en estas áreas matrimoniales, sino en muchas cosas en la vida. Normalmente uno a veces pasa por esas experiencias que son muy, muy dolorosas. Y esa es una realidad frecuente porque el mundo es así. En el mundo las circunstancias siempre cambian. En el mundo las circunstancias siempre cambian. Y obviamente nosotros somos muy circunstanciales, en el sentido de que dependiendo de cómo esté el ambiente, así tomamos decisiones, o así cambiamos caminos, o así renunciamos a promesas. Entonces, las circunstancias cambian, las personas cambian, y obviamente muchas promesas que se hicieron van a quedar sin cumplirse. Esa es una realidad frecuente. De pronto, por eso mismo Jesús decía que en el mundo siempre habría aflicción. Y es la realidad de un mundo caído. Estamos hablando de un mundo caído, no estamos hablando del mundo perfecto que quisiéramos tener, sino un mundo que está afectado por la propia condición del ser humano. Hace 8 días, cuando Yacine nos compartía el tema, él hablaba del autogobierno, que es un tema que vamos a desarrollar un poco más este semestre, que el autogobierno no es otra cosa que lo que siempre hemos aprendido acerca del dominio propio o de la templanza. Y en eso, obviamente, el dominio propio y la templanza nos lleva a que una vez hacemos compromisos, los sostenemos, independiente de que las circunstancias cambien. O sea, es algo que nosotros no podemos detener. Las circunstancias van a cambiar, pero las personas se pueden sostener en medio de las circunstancias. Desafortunadamente no es tan fácil como quisiéramos y seguramente cada uno de nosotros tiene una experiencia en donde ha sido afectado por ello, o también nosotros hemos actuado de esa manera y hemos afectado a otras personas. Promesas que hicimos que no cumplimos, compromisos que adquirimos que no llevamos a cabo, todo eso es parte de la realidad. Y eso lo que nos lleva es a pensar que efectivamente, como lo dice la Biblia, no podemos poner nuestra confianza plena en una persona. ¿Por qué? Porque si las circunstancias cambian y las personas cambian y no todas las promesas se cumplen, tarde o temprano nos vamos a sentir decepcionados. El único que no cambia, en el único que podemos confiar plenamente es en el Señor. Y esto no quiere decir que nos volvemos desconfiados con respecto a las personas. Lo que quiere decir es que podemos medir nuestras expectativas con respecto a las personas. Hay personas con las que podemos confiar un poco más, otras un poco menos, pero finalmente del único que podemos tener absoluta seguridad y certeza que nunca va a cambiar a pesar que cambian las circunstancias, es del Señor. Por eso vamos a ir a Génesis capítulo 21. Dios no cambia aunque cambien las circunstancias, siempre cumple lo que dice. En Génesis 21, mire el versículo 1, vamos hasta el versículo 5. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo, que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. ¿Está bien? Esa es la porción en la que nos vamos a detener. Y estamos hablando de un Dios que siempre cumple lo que promete. Ahora, este pasaje es uno de los pasajes que más utilizamos con respecto a la fe, porque estamos hablando del prototipo de la fe en la Biblia. La Biblia habla de un hombre como Abraham, que por haber creído en el Señor y confiado en lo que Dios le prometía, obviamente vio todo el resultado y ese resultado aún nos alcanza a nosotros. De alguna forma nosotros en las promesas de Abraham vemos el cumplimiento también de Dios en nuestra vida. Todo lo que Dios le dijo a Abraham, que era una realidad para él y el pueblo que iba a nacer de él, es una realidad también para nosotros como parte de ese pueblo que cree en el Señor. Pero la fe de Abraham y Sara, de la que se menciona aquí, que es importante, no es lo más sobresaliente del pasaje. Lo más sobresaliente del pasaje es la fidelidad de Dios. O sea, siempre necesitaremos nosotros tener una actitud adecuada de confianza descansada en el Señor. No solamente conocemos sus promesas, sino conocemos su carácter. Al conocer el carácter de Dios sabemos que sus promesas se cumplirán. Entonces lo más importante para nosotros es que Dios es un Dios fiel. Obviamente tenemos que confiar en ese Dios y en esas promesas que Él nos hace. Pero muchas veces, aunque nosotros no confiemos y no actuemos conforme a lo que Él ha dicho,
Dios no deja de ser fiel a su palabra. Entonces, el énfasis siempre estará más en Dios que en nosotros. Si usted mira el versículo 1 nuevamente, hay dos oportunidades en las que Dios dice allí, como había dicho, como había hablado. ¿Está bien? Entonces, esas dos veces en que se enfatiza que Dios cumplía sobre Sara lo que Dios le había dicho en cuanto a que iba a tener un hijo y cuándo lo iba a tener, es lo que nosotros resaltamos. Hay una porción de la Biblia que es bien interesante en la vida de Samuel, creo que es cuando dice que a Samuel lo conoció el pueblo de Israel como un hombre que nunca dejó caer sus palabras a tierra. Y eso implicaba que cada vez que Samuel daba una palabra, que Samuel asumía un compromiso, que Samuel se comprometía con algo, Samuel siempre cumplía. Ninguna de sus palabras cayó a tierra. Y efectivamente eso es un valor muy importante en una persona. Qué bueno poder confiar en alguien que si dice sí es sí, si dice no es no. Eso se dice de este hombre en la Biblia. Pero desafortunadamente, cuando vemos la historia, después sus hijos y sus descendientes no fueron tal como él lo fue. O sea, que de alguna manera al cambiar las circunstancias en el tiempo, esa característica que fue propia del padre nunca fue heredada en los hijos. O sea, que con el tiempo Israel tuvo un buen hombre que cumplió lo que había dicho, pero después sus hijos no hicieron un buen uso de esa palabra que se había ganado Samuel. Lo mismo sucede con nosotros. De pronto nosotros queremos ser hombres de palabra, pero eso no solamente se trata de nosotros, sino de enseñar a otros a que tengan su palabra y que su palabra sea lo más valioso que en la vida haya. La Biblia dice que así debe ser. Dios habla y exalta al hombre que cuando se compromete, aunque las circunstancias cambien, Él no cambia en sus promesas. Y eso es lo que vamos a mirar aquí. Dios lo había dicho y Dios lo enfocó y lo enfatizó. Aunque muchas veces en el corazón de Sara y en el corazón de Abraham no hubo la plena seguridad y absoluta certeza de que Dios lo iría a cumplir. Se llama Ismael, el momento en que de alguna forma ellos dijeron a lo mejor Dios lo quería de otra forma, no como lo había dicho. Pero aquí el pasaje dice como había dicho y luego enfatiza como había hablado. Dios nunca cambió. Él promete y Él siempre hará conforme a sus promesas. En esos días hemos estado hablando de la importancia de conocer tanto la palabra de Dios que nosotros no necesariamente tengamos que tenerla a la mano para poder hacer uso de las promesas que Dios nos ha dado. Yo encuentro personas a veces en el WhatsApp y sobre todo personas que están comenzando su experiencia con Cristo, que atraviesan una crisis y normalmente me escriben diciéndome, estoy atravesando esta situación, ¿qué me aconseja leer en la Biblia? ¿Ya ha pasado alguna vez? Bueno, algún día le pasará entonces. ¿Qué me aconseja leer en la Biblia? ¿Sabe qué respondo normalmente? Le aconsejo leer de Génesis a Apocalipsis. Le va a tomar un poquito de tiempo, pero eso que dice la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, todo es real. Porque tanto lo que ha pasado, como lo que está sucediendo, como lo que vendrá, tiene una característica y es que Dios siempre cumple lo que allí dice. O sea, uno no necesita buscar una porción específica para decir, es que Dios dijo esto y esto es lo que va a hacer. No, Dios hace todo lo que Él ha dicho, desde antes, ahora y lo que hará después. Entonces lo que yo necesito es meterme en la palabra de Dios, conocer sus promesas, de tal forma que en cualquier momento y circunstancia inmediatamente sus versículos vienen a mi mente. Estaba leyendo un libro en estos días que decía que usted debe conocer tanto la Biblia que si habla en un ambiente no cristiano, usted pueda moverse con tal tranquilidad, con tal confianza acerca de lo que Dios dice, que no tenga que mencionar que está escrito en la Biblia. Y seguramente tendrá un impacto en la vida de las personas, porque la palabra de Dios, aunque nosotros no digamos en qué pasaje, en qué lugar se encuentra la Biblia, siempre la palabra de Dios produce un efecto de transformación en la vida de la gente. Envió su palabra y su palabra lo sanó, dice. Cuando usted declara la palabra de Dios, sin aún decir que necesariamente está en un capítulo de la Biblia, esa palabra de Dios produce un efecto de resonancia. Es una palabra que también esta semana estuve estudiando, resonancia en el corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres fueron creados con eternidad, dice el libro de Eclesiastés. Y cuando ese Dios desde la eternidad habla al corazón del hombre, inmediatamente hace resonancia en su corazón. Por eso es importante que siempre la palabra de Dios la tengamos en cuenta. Y aquí específicamente, aunque Abraham había creído y ya tenía 100 años y su esposa tenía 90 años, habían pasado 25 años desde la promesa y aún Sara seguía siendo estéril, Dios cumplía lo que había prometido. Al principio era difícil, 25 años atrás. 25 años después era imposible, pero Dios cumplió lo que había dicho. Nunca Dios dejará de cumplir lo que ha prometido. No sé
si hoy día por la tecnología y como muchas veces más que ir a la Biblia física, vamos a nuestros dispositivos, sea computador, tablet o celular, no sé si usted tenga la posibilidad o tenga la disciplina de que cuando algo le impacta de lo que está leyendo, independiente de que sea un medio electrónico, usted saque eso y lo pone en algún lugar donde pueda consultarlo rápidamente. Porque antes uno tenía la Biblia y uno la abría, y uno lo había marcado con un resaltador y había escrito en el margen una frase que de pronto me recordaba el momento en que Dios había hablado. Pero hoy día en las tablets, en los computadores o en los celulares es muy difícil. Y por eso, aunque la leemos, esa palabra de todas maneras queda almacenada. Pero para traerla a recordación, a veces es más complejo y difícil. Por eso la recomendación siempre será, si puede usarla, la Biblia física, y si puede con su propia mano escribir o transcribir lo que allí está escrito cuando Dios le hable, mucho mejor. Eso acentúa de todas maneras la recordación de lo que Dios le habló. Pero si de alguna forma usted maneja la tecnología, entonces procure tener adicionalmente un archivo donde saque aquellas porciones donde Dios habla y escríbalas ahí. Yo tengo hace unos años, me regaló Herminia está aquí, me regaló una libretica. ¿Recuerda usted la libretica? Esa libretica la dediqué única y exclusivamente para colocar lecciones muy particulares que Dios me ha dado. Y bueno, algún día la heredarán mis hijos y algún día la conocerán ustedes, porque allí he anotado esas cosas particulares de alguna porción de la Biblia, voy y anoto la frase, o la palabra, o la ilustración. Y cuando de alguna manera vienen situaciones que me enfrentan a unos retos y a unos desafíos, el Espíritu Santo me recuerda dónde escribí, y voy y reviso, y conforme a ello oro. Eso es lo que normalmente Dios quiere que hagamos. Dios había hablado, 25 años habían pasado, pero Dios vino e hizo como le había dicho. Y 2 veces lo repite para que nosotros tengamos eso claro. Ahora, nuestras limitaciones e imposibilidades, porque no somos personas perfectas ni lo hacemos todo correctamente, nunca va a limitar el que Dios cumpla su palabra. En el libro de Romanos dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Esto no es una licencia para no esforzarnos en creer, aunque seamos infieles. Entonces no importa si yo creo o no creo. No es una licencia para no creer. Es que nuestra realidad, como las circunstancias cambian, es que muchas veces nuestra manera de ver las circunstancias y leerlas nos llevan a olvidar lo que Dios en el pasado ha hecho. Por eso una de las grandes palabras que en la Biblia se repiten, sobre todo en el Antiguo Testamento, es acuérdate, acuérdate, porque tendemos a olvidar. Porque tendemos a dejar en el pasado las cosas y las formas en que Dios ha actuado. Por eso es necesario que nosotros siempre traigamos a colación lo que Dios nos ha enseñado. Acuérdate de lo que Dios ha hecho contigo. Y en ese sentido, mis propias limitaciones no van a impedir que Dios cumpla sus promesas. Al contrario, cada día nos va sorprendiendo. Veamos lo que dijo Yacine hace 8 días. Yacine, ¿de qué habló hace 8 días? Voy a hacer el examen. ¿A quién mencionó cuando de Abraham con un hombre al que le falló? Abimelech. Ok. Abraham le había fallado a Abimelech. ¿Recuerdan? Cuando fue y entonces hizo pasar a su hermana, medio mentira, medio verdad, hizo pasar a su hermana y Dios tuvo que intervenir y decirle a Abimelech que era la esposa de Abraham. Bueno, él lo relató muy bien. Abraham no era un hombre perfecto, aunque es el prototipo de lo que debería ser un hombre de fe. Es para que nosotros podamos entender que a veces somos demasiado duros. Hay una palabra que utilicé en uno de los temas anteriores, y es que a veces nosotros nos volvemos muy verdugos de nosotros mismos. Nosotros nos damos mucho látigo. Es que usted no le cree a Dios, es que usted no confía en Dios. No, a todos nos pasa en algún momento de la vida. Lo importante es que cuando yo soy consciente que no estoy poniendo mi confianza en Dios y su palabra, sino en las circunstancias o en mi capacidad, e inmediatamente yo haga el giro, yo haga el cambio. Cuando la Biblia habla de la transformación de mi entendimiento, es poder comprender que si confío en mi limitación voy a caer como Abraham. Abraham era un hombre de fe, pero ese día como que la fe la dejó en la casa. Y cuando estuvo ante Abimelech le dijo medias verdades para poder cubrir su vida. Dios era su protector, Dios era su guardador. Pero finalmente Dios cumplió con Abraham y nunca le sacó a colación el que no había confiado como Dios esperaba que lo hiciera. Entonces, en ese sentido, tengamos en cuenta que aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Pero no es licencia para que vivamos una vida descuidada, sino más bien cada día más afirmada en Dios y su palabra. Dice Mateo 24:35, si ustedes después lo buscan, aquí lo tenemos, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No sé qué propiedades tenga usted, propiedades a su nombre o a nombre de su familia.
Y normalmente eso está en una escritura, o en un documento que avala el título de propiedad que usted tiene sobre ello. Eso que está escrito allí es lo que en un momento determinado, si hubiese una situación de conflicto con respecto a propiedad, es lo que usted va a sacar y mostrar. Esa propiedad está a su nombre. Ese título dice que usted es el propietario de ello. Bueno, las promesas de Dios son algo así. Por eso dice que aunque el cielo y la tierra pasen, esos documentos, la palabra de Dios, es la confianza plena de que lo que Dios ha prometido es mío. En estos días, terminando nuestro proceso mañana de mundial, no sé qué vamos a hacer de aquí en adelante, pero bueno, nos inventaremos algo. Mañana termina el mundial. Decíamos que podemos tener un buen equipo, pero si no creemos en nosotros, no podremos ver todo lo que era potencialmente posible. Muchas veces el que menos se cree es uno mismo. Estaba hablando en estos días con Armando Ariza, él tiene 65 años, es una persona que se ha dedicado por mucho tiempo a hacer deporte, es deportista y se ha capacitado en lo que tiene que ver con deporte y con alimentación, nutrición para el deporte. Es una de las personas que de alguna manera ayuda en las tareas con el ejército, en la parte física. Aquí está Kaylee, que lo conoce y sabe cómo es, y el referente que él es para los hombres en el ejército. Estoy hablando de gente de muy alto nivel de preparación física. Pero Armando es un hombre que tiene una capacidad. ¿Cuántos de ustedes han escrito un libro? Saúl, ¿qué? Saúl, ¿no? ¿Ya escribió un libro? ¿Cómo se llama? Recurso humano. Creo que usted me lo regaló una vez, ¿cierto? Ok. ¿Alguien más ha escrito un libro? Ah, Fer también. ¿Cuál Fer? El libro del vino. Ustedes saben que Fer es catador de vino, por eso somos tan amigos. Dios siempre lo acompaña a todas las catas que él tiene. Fer, sobre el vino. Armando escribió un libro sobre cómo mantener una buena salud después de los 60, que creo que tiene una buena audiencia para comprarlo. Estoy promoviéndolo, está en Amazon y de alguna manera ayuda a cómo tener una buena salud. Y estamos preparando de alguna manera un trabajo que tiene que ver con cómo preparar a las generaciones nuevas con respecto a eso, a una buena nutrición. Ustedes saben que eso se volvió de moda. ¿Recuerdan el último campamento que tuvimos con nuestra generación de conquista? Así la llamo yo, la generación futura, la generación de conquistadores. Tuvimos un campamento, aquí está doña Lina, ¿cierto? ¿Cuál fue nuestro desayuno? Yo normalmente llevaba huevos, pancito, cafecito, no, ese es yogur griego con granola y fruta. Creo que es la primera vez que me desayunaba de esa manera, pero todos estos jóvenes hoy día cuidan mucho su salud, su nutrición. Sí es bueno. ¿Con qué propósito? ¿Con qué razón? ¿Con qué motivo? Simplemente tener una buena salud. ¿Para qué quieres tener una buena salud? Tener una prolongación de vida con, obviamente, la capacidad, la autonomía también, pero ¿para qué? Todo eso tiene que tener un propósito y ya estamos trabajando con Armando en su segundo libro, va a sacar un segundo libro, y fuera de eso un programa que vamos a mirar cómo lo podemos presentar al IDR, al Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá, o en un momento determinado en otros espacios, para poder hacer que eso se vuelva parte de la dinámica de la cultura, de una cultura de cuidarnos a nosotros mismos. Nosotros somos muy descuidados en eso, ¿o no? Nuestras dietas, nuestras, ¿cómo se llama?, programas alimenticios no son lo más saludable. Tendríamos que revisar. Y de nuestros tiempos de ejercicio. ¿Cuánto tiempo pasa usted en ejercicio diario? ¿Cada cuánto en el día hace ejercicio? Son cosas que uno a veces olvida. Y esas cositas, pequeñas cositas, son las que hacen la diferencia. Por eso es necesario tenerlas claras, recordarlas y hacerlas. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice exactamente lo mismo. Lo que Dios en su palabra nos dice no es para hacerlo referente, nosotros lo tenemos como un referente, la Biblia dice, sino para traerlo e incorporarlo diariamente a nuestras vidas. Hoy día nos reunimos con personas que ya llevan muchos años de la vida cristiana y obviamente han leído, la mayoría han hecho todos los cursos que tenemos, programa de crecimiento, academia de liderazgo. ¿Qué más podemos decir que no se haya escuchado? Es muy difícil que uno diga, tengo este tema nuevo o una revelación última. No, hablamos siempre de las mismas cosas que la Biblia dice. Lo que buscamos es que cada día esas cosas penetren más en nuestro corazón, que no se queden solamente en nuestra mente, sino que profundicen al corazón, porque cuando forman parte de nosotros en el corazón es un diario vivir sin ninguna dificultad. Y cuando la Biblia dice que Dios es un Dios que cumple sus palabras, es eso, que yo viva una vida tranquila sabiendo que Dios siempre va a intervenir.
y de antemano va preparando obras para que nosotros en ellas caminemos. Anoche me reuní con Mauricio, no está hoy Mauricio acá, y con Claudia, que estamos haciendo el plan de desarrollo para el 2026-2030. Hay personas en la iglesia que nos ayudan mucho en eso porque esa es parte de su habilidad y su capacidad. Nosotros tenemos la visión, tenemos la misión, sabemos qué estrategia utilizar, pero hay personas que nos ayudan en la plasmación de un sueño que se convierta no solamente en un sueño, sino en una visión, y esa visión tiene que plasmarse en un plan y ese plan tiene que llevarse a cabo en acciones. Cuando hacemos lo que planeamos conforme a la visión y a un sueño que tenemos, obviamente se vienen las realizaciones como consecuencia natural. En el 2030 va a suceder lo que estamos diciendo que va a suceder. Si cada día nosotros nos apuntamos, nosotros fielmente cumplimos lo que decimos que tenemos que hacer. Eso se llaman las metas y también los objetivos. Las metas son aquellas cosas que finalmente vamos a tener, los objetivos son las cosas que debemos ir haciendo. Dios es un Dios que cuando promete, Dios cumple. Habían pasado 25 años y Dios no había olvidado su promesa. Algunos a veces piensan que esperar en las promesas de Dios es tiempo perdido. Y muchas veces en nuestro interior lo decimos, pero ¿yo qué más espero? Dios me lo dijo, pero Dios no ha actuado y ha pasado 1 año, 2 años, 5 años. Y entonces empezamos a proceder conforme a nuestra propia capacidad. Y muchas veces nos encontramos como Abraham, teniendo en nuestro caminar a un Ismael que lo único que ha traído es dolor de cabeza al pueblo de Israel. Entonces lo que tenemos que esperar es el tiempo de Dios. Mire el versículo 2 de ese capítulo de Génesis 21. Dice, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios cumple exactamente lo que promete en el tiempo y conforme a su propósito. Dios no actúa conforme a nuestros calendarios. Dios actúa conforme a sus planes. Yo siempre les he contado historias. Yo tengo historias en mi vida que digo, Dios tenía un ahorro programado. Así lo he llamado ya. Porque muchas veces lo que yo consideré que era algo perdido o algo que no tenía mayor sentido y valor, en el tiempo Dios dijo, recuerda que hicimos esto y que usted de pronto no lo valoró, ahora es el momento. ¿Recuerdan una historia particular? Un lote que me costó $11,000 en su momento y que obligado me tocó comprarlo para no perder una platica que había prestado y que consideré perdido. Pues había que salvar los 2,000 que había prestado, me tocó poner 5,000 más para comprar, me costó finalmente 11,000 con intereses, todo lo que me quiso meter. Y cuando llegó el tiempo de comprar la casa, en una semana lo vendimos en $60,000. Y a la semana siguiente, en los mismos lotes, porque mi hermano tenía un lote en el mismo lugar, a una semana solamente le daban $5,000. ¿Se imagina? Dios hace unos ahorros programados en el tiempo. Y a veces cuando pasa el tiempo y uno dice, uy, esto fue perdido. Es una inversión que de pronto allá para los hijos o para los nietos. No, Dios sabe lo que está haciendo. Y en su tiempo, como había dicho, Dios cumple las cosas. Por eso una parte de la confianza del cristiano no está solamente en el día a día, sino en saber que Dios hará lo que ha prometido en el tiempo. ¿Cómo serán nuestros años venideros? Mucho mejor que lo que han sido los años pasados. Mucho mejor, téngalo por seguro. Y de alguna manera usted empieza a hacer ese cambio, cuando usted empieza a sentir que las rodillas, yo tengo esta semana el examen con el médico de mis rodillas. Tengo 3 operaciones, ya me empezó a molestar otra vez, entonces hicimos una resonancia, vamos a revisar, que hagan lo que tienen que hacer, pero en el futuro, posiblemente antes de terminar el año, me voy con la generación de conquista a la ciudad perdida en Santa Marta. Dios tiene cosas mejores para nosotros. Y no le digo esto para sacar pecho, no, es que con ellos ya tenemos unos planes de trabajo que involucran toda nuestra vida, superando todas las limitaciones, creyendo que Dios es capaz de hacer. Pero Dios es un Dios que siempre va en su tiempo a hacer las cosas como Él ha prometido. Aquí dice, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios no es demora lo que tiene, sino que prepara la vida y prepara las circunstancias. Seguramente Dios no le ha dado todo lo que usted quiere, y que seguramente también es un derecho de Dios para usted su herencia, porque todavía o usted no está preparado o las circunstancias no están planeadas como se necesitan para que cumpla el propósito que Dios quiere. Pero Dios lo va a hacer. Solo que uno tiene que caminar el día a día con el Señor. No sé si alcance a llegar a noviembre de este año, ¿cierto? No sé. Aquí entre paréntesis les aviso, el 17 de agosto tendremos una ceremonia con Magnolia, hacer una ceremonia de celebración de vida de Wilson. Magnolia va a venir al congreso de UMC y vamos a estar con Magnolia y sus hijos y vamos a hacer el 17, que es un lunes festivo, de los muchos festivos que tenemos el lunes 17 de agosto. Vamos a hacer
esa ceremonia a las 4 de la tarde, para que ustedes de pronto si quieren acompañarnos, si queremos acompañarles a ellos, lo hagamos. Recuerden que Wilson falleció hace 2 o 3 semanas, 55 años más o menos, bien, estaba hablando con el Señor a través de la Biblia y terminó hablando cara a cara con Él. A las 5 de la mañana partió a la presencia de Dios y estaba haciendo devocional. La vida es así. La vida es así, la vida es el día a día, pero la proyección de las promesas de Dios son en el tiempo. Dios en el tiempo había cumplido lo que había dicho. Así que lo que nos quede, mucho o poco no sé, todo será un cumplimiento de lo que Dios de antemano había preparado. Por eso decimos que es un Dios en el que podemos confiar. Cambian circunstancias, las personas cambian, pero Dios y sus promesas nunca cambian. Dios siempre hará lo que ha dicho. Dios no depende de las circunstancias o la capacidad humana. No está limitado por nosotros, nuestros recursos, nuestra edad, nuestro pasado. Es imposible para nosotros creer que Dios está limitado por nosotros. A veces uno mismo dice, no, es que Dios no lo ha hecho porque es que yo no creo. No, si Dios se lo prometió, Dios lo va a hacer. Lo que va a hacer también Dios es trabajar en usted, trabajar en su transformación para que usted viendo pueda creer y aún viendo crea aún más lo que Dios tiene para usted. Bienaventurados los que sin ver creyeron, chéverísimo. Si usted ha llegado a ese nivel, muy bueno. Pero muchas veces lo que Dios nos va permitiendo es ver cómo va actuando y eso va acrecentando nuestra confianza. Estamos con viento a favor. No sé si usted lo ha presentido, lo ha sentido. He estado reunido con muchas personas en este tiempo y dicen, bueno, tenemos expectativas, tenemos ilusiones, claro. Pero más que eso, hay promesas. Recuerda que hemos hablado de cómo se trabaja la incertidumbre, una situación de crisis más una promesa de Dios. Eso es la manera como se trabaja la incertidumbre. Si hubiese aún dificultades, las circunstancias más una promesa de Dios siempre nos sacará adelante. Cuando Dios habla, su palabra es segura, su tiempo es perfecto, su poder vence lo imposible y su fidelidad permanece. Mírelo ahí. Cuando Dios habla, su palabra es segura, su tiempo es perfecto, su poder vence lo imposible y su fidelidad permanece. Cuando Dios habla. ¿Cada cuánto habla Dios? Todo el tiempo. Dios habla todo el tiempo. Decía con Claudia y con Mauricio anoche, yo no soy el hombre que Dios se revele a mí de formas sobrenaturales. Hay gente que yo he oído, le he leído, de que Dios le habló en un sueño, Dios se le apareció en una revelación de esas particulares y les dijo lo que iba a hacer, les mostró cómo iba a ser. Ojalá que eso sucediera. No digo que no lo anhelara, sería mucho mejor, claro. Pero Dios normalmente nunca me ha hablado así. Solamente una situación conozco en que Dios me habló así. Y era acerca de una persona que iba a morir. Es la única vez en un sueño que Dios me dijo, hable con tal persona. Y hablé con ella. Ustedes la conocieron. María Victoria Aldana. Y ese día le pregunté a María Victoria, ¿cómo estás? Me dijo, bien. Le dije, ¿sabes qué? Échate un chequeo médico. Se hizo chequeo médico y efectivamente descubrieron que tenía un cáncer. Y tuvo tiempo para preparar todo en su vida, arreglar todo en su casa para partir. Es la única vez que yo puedo decirle, Dios me habló de una circunstancia que iba a suceder. Y creo que es mejor así, si no caería de pronto en ese pánico de decirle a usted que Dios me habló de usted anoche. ¿Cierto? Prefiero quedarme callado. Lo que sí creo es que Dios nos va hablando en la medida en que nosotros vamos avanzando. Anoche nos reuníamos, estábamos haciendo un trabajo, como les digo, de planeación del plan maestro de lo que será la expansión y conquista al 2030. Y Claudia traía, y yo traía otros apuntes adicionales, y Mauricio traía otros apuntes, y resulta que cuando empezamos a verlo, todo encajaba perfectamente. Porque creo que Dios se mueve en medio de su cuerpo. Hay muchos sentires que Dios coloca en su corazón, y que de alguna manera al comunicarlos, al confesarlos, al declararlos, empezamos a encontrar el eco, la resonancia de lo que Dios está diciendo. Dios nos está hablando, estoy convencido de eso. ¿Cuáles son los planes del 2027? Ya más o menos los tenemos en nuestra perspectiva. Pero ¿cómo van a ser la realización de esos planes 2027, 28, 29 y 30? Tenemos un programa de 4 fases al 30. No sé exactamente cómo va a terminar. Pero seguro será mucho mejor que lo que ya empezamos nosotros a imaginar y a soñar que se va a realizar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que cumple su palabra, es un Dios que en su tiempo lo hace perfecto, es un Dios que vence lo imposible y es un Dios que permanece en fidelidad. ¿Qué es lo único que Dios me pide a mí? Es que yo obedezca. Es que cuando Dios me hable, yo haga lo que Él me dice. Punto. Eso es todo lo que Dios quiere. Mírenlo en el versículo 4.
Si Dios cumple lo que dice, entonces cuando Dios habla, nosotros tenemos que obedecer. Mire el versículo 4 cuando dice que Abraham fue y actuó como Dios le había mandado. Fue e hizo como Dios le había dicho. La cuarta vez que aparece, en esa corta porción de Génesis 21, la cuarta vez que aparece que Dios había dicho algo, y conforme lo que Dios había dicho, lo había cumplido. En el caso de Sara, 2 veces le había dicho que iba a tener un hijo y en el tiempo lo cumplió, 3. Y aquí viene la cuarta, cuando Dios dice que ahora era Abraham que hacía lo que Dios le había mandado. Porque la palabra de Dios no es solamente la fidelidad del cumplimiento de lo que Dios ha prometido, sino la espera de la respuesta que yo tengo que dar. ¿Cuál es mi respuesta a Dios a la luz de la fidelidad que Él ha tenido conmigo? ¿Cómo yo le respondo a Dios cuando veo sus manifestaciones? Normalmente nosotros lo hacemos, pero a veces lo hacemos de forma muy descuidada. Señor, yo te prometo que... Y ponemos nuestra necesidad y adjuntamos una promesa. Yo te prometo que si tú haces esto, yo voy a hacer lo otro. ¿Y cuántas no hemos hecho? Y efectivamente Dios ha cumplido, pero nosotros se nos olvida. Conocí un hombre aquí en la iglesia hace años, que cuando llegó debía como 3.000 o 4.000 millones. Hace unos años. Mucha plata. Mucha plata. Tanto que yo pensé que Dios iba a restaurarlo, pero no le iba a restaurar sus finanzas. Porque muchas veces Dios utiliza las circunstancias más para formarnos a nosotros que para restaurar lo que nos ha dado. Pero de alguna manera había que trabajar en cómo Dios lo restaura. Y Dios lo fue restaurando poco a poco, poco a poco. Y fue empezando a volver a creer en Dios, volver a creer en Él, volver a creer en su trabajo. Y Dios le restauró plenamente. Pagó lo que debía y hoy día tiene mucho dinero. Dios restauró todo para él. Solo que recuerdo las promesas que uno hace cuando está en esas situaciones. Si yo viviera de promesas, créame que viviría quién sabe en qué país. ¿Cierto? El día que Dios me saque de esto, la iglesia va a tener, la iglesia va a hacer, la iglesia va a llevar. Y pasó eso y la iglesia sigue siendo la que siempre ha sido. La iglesia que Dios la sostiene y no las promesas de los hombres. ¿Cuántas promesas nosotros hacemos? Y cambian las circunstancias y Dios manifiesta su poder y su gloria y nosotros no actuamos como Dios había mandado. Ahora, no por eso Dios entonces deja de ser fiel con nosotros, no. Dios sigue siendo fiel. Y bueno, con ustedes tengo confianza para decírselo. Mucha gente se imagina que nosotros somos una iglesia por la ubicación geográfica que tenemos y por la instalación que disfrutamos. Somos una iglesia que tiene mucho dinero. No, nosotros no tenemos mucho dinero. Tenemos el dinero suficiente para hacer lo que Dios nos envía a hacer. Siempre hemos tenido suficiente. Pero no necesariamente ha sido por la fidelidad de los miembros. Y no le estoy reclamando. Ustedes saben que yo nunca hablo de los diezmos ni hablo de las ofrendas. Solamente hablo de la fidelidad de Dios a pesar de nosotros mismos. Y Dios siempre nos ha sostenido. ¿Nos ha hecho falta algo? No. ¿Le hemos reclamado a usted alguna vez algo porque nos hizo falta? No. Simplemente hemos orado y Dios ha contestado. Pero no siempre hemos sido tan fieles como podríamos serlo. Ahora, en la obediencia lo único que agrega es formación, fortaleza de carácter. Miren que cuando Abraham pasó por la prueba, porque así dice la Biblia que él obedeció a Dios y cumplió lo que Dios le dijo, y tiene que ver con el sacrificio de Isaac. No solamente fue la prueba para Abraham fue una prueba. Lo que más amas, tráelo y sacrifícalo. ¿Cuántos años tenía Isaac en ese momento? Usted que lo conoció, don Daniel. 13 años. ¿Quiénes tienen hijos de 11 a 13 años, 14 años? ¿Cómo son? Hijos adolescentes o preadolescentes. ¿Con qué características la preadolescencia o la adolescencia? Yo sé. ¿Cierto? Uno le dice, ¿y qué contestan ellos? No me moleste, yo sé. Un hijo de más o menos 13 años, cuando el papá le dice, hijo, ponga esa leña en el fogón y sube y se acuesta encima. ¿Y por qué? Dice, porque hay que hacer un sacrificio, pero no tenemos oveja y usted es el único que va a la mano, pin. ¿Qué hizo Isaac? Obedeció. Recuerden que Abraham colocó a Isaac y levantó su mano para hacerla caer sobre su hijo, conforme lo que Dios le había dicho. Pero no fue solamente Abraham. Imagínense la fe y la confianza de Isaac a los 13 años. Estuvo dispuesto a subirse al altar para ser sacrificado. Obediencia a su padre y por encima de Dios no hay nada. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Tranquilo,
Abraham, no tienes que hacerlo, baja a tu hijo, mira el cordero, ponlo en su lugar. Pero ¿qué le quedó a Isaac ese día? Puedo confiar en mi padre que obedece a Dios y puedo confiar en Dios que cumple sus promesas. Imagínense lo que estamos hablando con respecto a generaciones en el futuro. Nuestras generaciones tienen que creer de esa manera, pero porque los padres han creído de esa manera. Eso no es un fruto natural que se da esporádicamente, no, eso tiene que ser trabajado. El trabajar la fe en una confianza plena en que Dios sabe lo que está haciendo. Yo imagino la pobre Sara pensando, ¿no? Porque ella se dio cuenta que se fueron sin cordero. ¿Y ahora qué van a hacer y cómo va a ser? Ella no se imaginaba todo lo que había en el camino. Pero esa prueba de Abraham y esa prueba para su hijo fue suficiente para que Dios cumpliera sus promesas. Serían una nación grande, fuerte, que sería envidiada por las demás naciones de la tierra. Entonces tenemos que trabajar sobre esto. Por eso hablamos de un Dios en el que podemos confiar, porque Dios cumple su palabra. Sus hijos y mis hijos y los hijos de nuestros hijos están cubiertos por promesas de Dios para ellos. Solo que tenemos que aprender a dejar que ellos pasen sus propias pruebas y examen. ¿Qué tal Abraham diciéndole al hijo, no hijo, tenemos que volvernos porque Dios aquí nos falló, Dios no nos cumplió, me dijo que viniera a hacer un sacrificio pero nunca proveyó? Y no, lo que Dios le había dicho es sacrifica a tu hijo. Él nunca esperaba que Dios apareciera con un cordero, él estaba dispuesto a dar a su hijo, pero Dios siempre aparece con un cordero y con una bendición adicional para el hijo. ¿Cómo piensa usted de sus hijos en el futuro? Mis hijos a veces me llaman y por sus responsabilidades obviamente tienen retos y desafíos. ¿Y qué les decimos? Tranquilos, confíen en Dios, ustedes lo vieron en nuestra casa. Dios fue fiel para nosotros. Ellos saben que Dios es un Dios de realidades. Dios no es un Dios de promesas, es un Dios que cumple sus promesas. Y esas son las realidades. Y ellos lo están viviendo cada uno en su lugar. Y obviamente Mónica con nosotros todos los días lo vive. Nosotros somos personas que hemos confiado en un Dios que cumple lo que dice en el tiempo conforme a su propósito y que debemos obedecerle como resultado de ello. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. Creer es caminar conforme a las promesas y a la palabra de Dios. Mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Miren las partes que ese versículo tiene. Nos podríamos dedicar solamente a estudiar ese versículo y habría mucho que decir. Mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes. Esto es un paso constante. No es necesario que vayamos aceleradamente, sino que vayamos diariamente, constantemente caminando. Hablaba con una persona estos días que me decía, tengo que cambiar unas situaciones, y sí, tiene que ir de 0 a 100, tiene que ir de 0 a 100. La realidad presente no es la que debería ser, pero no puede ir de 0 a 100 en 9 segundos, eso solamente un corredor de alto nivel de competencia lo puede hacer. Lo que tiene que hacer es de 0 a 10. ¿Cuál es su siguiente 10% que tiene que mejorar? Y cuando ya mejore ese 10%, entonces podrá decir, ahora solamente quedan 90. Y entonces, ¿cuál será su siguiente 10%? Y cuando lo logre, será 80. Y cuando logre el otro 10, será 70. Y cuando logre 60, serán 40. Es paso a paso. Es manteniéndose firme. Dios va a cumplir todo solo que en su tiempo, porque así dice la Biblia, en su tiempo conforme a sus propósitos. No conforme al calendario nuestro. Entonces, mantengámonos firmes, sin fluctuar. Fluctuar no es necesariamente lo que a veces experimentamos con respecto a la duda. A mí siempre me han dicho, ¿y cómo hago para no dudar? Pues muérase. Porque mientras uno esté vivo, uno tiene posibilidades de dudar. Porque el que se atreve a creer es el que tiene la posibilidad de dudar. El que no cree nada, ¿de qué duda? Cuando uno se atreve a creer es que de pronto viene la duda y uno dice, ¿pero será, no será? Sin fluctuar quiere decir que aunque venga la duda, no le des lugar en tu vida. Hemos usado siempre una frase, una ilustración en las edificaciones personales que decimos que yo no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mí. Lo que puedo impedir es que hagan nido en mi cabeza. Yo no puedo dudar, sí puedo dudar. A veces vienen situaciones en que me ponen a mí a pensar. Lo que no puedo permitir es que eso anide en mi vida. Inmediatamente viene la duda, tengo que acudir a ¿qué? ¿Qué fue lo que Dios dijo? ¿Cuál fue la promesa que me dio? ¿Qué es lo que Él prometió? Inmediatamente. Porque esa es la forma en que no dejo que la duda empiece a anidarse en mi vida. Es responder a la duda, claro, dice sin fluctuar, en el sentido de que si viene, inmediatamente respondamos. Y eso en el tiempo se convierte en una disciplina. Es que nosotros llevamos ¿cuánto tiempo de cristianos? La mayoría de nosotros lleva muchos años. Y eso se vuelve una dinámica de saber percibir y saber responder a lo que vivimos. No perfecta. Todavía no hemos llegado hasta donde debemos ir.
Pero hasta aquí hemos avanzado y hemos mejorado sin fluctuar. ¿La profesión de qué? De nuestra esperanza. Nuestra confianza plena es que Dios hará. Esa es la esperanza que tenemos. Cuando la esperanza se termina, dice la gente, no hay nada que hacer. Claro, mientras tengamos esperanza en el Señor y su fidelidad, conforme a su promesa, siempre podremos avanzar firmes sin fluctuar, conforme a la esperanza. Y todo está respaldado por una frase sencilla, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que lo prometió. Por allá en el libro de Números, recuerda que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo, no lo hará. Lo prometió, no lo cumplirá. Seguro que sí. Y eche reversa y mire en el pasado y verá que usted encontrará situaciones innumerables de las veces en que creímos que no y Dios actuaba y hacía que fuera. Contra toda posibilidad y contra todo riesgo. Entonces, nuestras decisiones, nuestras prioridades, la manera en que nosotros reaccionamos ante la vida, lo único que va a reflejar es esa confianza que tenemos en Dios. No espere que las circunstancias estén a favor. El que espera que todo esté a favor nunca va a sembrar. Recuerda que se dice Proverbios. El que espera que todas las condiciones se den para sembrar y tener una buena cosecha, nunca va a sembrar porque nunca va a haber todas las condiciones necesarias. Tenemos que actuar conforme las circunstancias que tenemos. Pero finalmente Dios va a actuar y cuando Dios actúa, ¿qué fue lo que hizo Sara? Al final, se rió. ¿No se ha reído usted de las cosas que Dios ha hecho? Y uno dice, a mí que Dios pensé que me iban a tumbar, que iba a salir perdiendo y salí fue ganando. Dios se la sabe. ¿Sabe qué? La Biblia dice que Dios cambia mi aflicción por alegría, mi tristeza en baile. Muchas veces tenemos que atravesar ese momento complicado, pero ese momento se vuelve alegría. Y hay una comparación en la Biblia que cuando la mujer va a dar a luz, el sufrimiento y el dolor, y que 3 horas después de haber dado a luz, después de ese sufrimiento dice, será el hijo único de mi familia. Pero después cuando empieza a ver toda la realidad de ese bebé, de cómo se desarrolla, cómo crece, se ve el asombroso amor de Dios a través de, dice, bueno, ¿cuándo es el segundo? Algunos todavía lo están pensando, pero todavía tienen posibilidad. ¿Por qué? Porque uno en un momento determinado sufre, pero cuando uno ve la realización, cuando uno ve el resultado, uno dice, valió la pena. Y vamos para el siguiente. No han terminado nuestras aflicciones, porque en el mundo siempre habrá. Pero lo que sí tenemos es la certeza de que en medio de todas y cada una de ellas, siempre Dios saldrá ganador. Puedo confiar en Dios incluso cuando no entiendo lo que está sucediendo, ni tampoco porque Dios se toma tanto tiempo para hacer las cosas. Puedo tener confianza plena en el Señor. Muy bien, la fidelidad de Dios, estamos hablando de ello, estamos resaltando más que la fe de Abraham, la fidelidad de Dios. Valor para obedecer, aun cuando el resultado no es visible. Dios nos da valor para obedecer, aun cuando el resultado no es visible. Confianza, porque Dios tiene el control y cumplirá su propósito. Esperanza, Él alimenta mi esperanza para el futuro. Sé que Dios siempre va a actuar y Él seguirá siendo fiel aún mañana. Siempre será fiel. Dios es un Dios de fidelidad. Y quiero llevarles a que tengamos unas conclusiones y que las tengamos presentes en nuestro diario caminar y en los próximos 5 años que tenemos este proyecto, este plan maestro de expansión y multiplicación. Primera conclusión, no dudes de las promesas de Dios en tus circunstancias. No sé cuáles son actualmente. De algunos podemos hablar y podemos comentar y oramos. Seguimos orando por Viviana. ¿Recuerdan Viviana? Ya salió de la clínica, está en su casa, ya le quitaron el oxígeno, ya ha dado algunos pasos. No está completamente recuperada, pero estamos orando por pulmones nuevos, por un corazón restaurado. Y seguimos orando. Dios es un Dios que cumple sus promesas. No nos quedamos viendo circunstancias, sino que avanzamos. No dudes de las promesas de Dios en tus circunstancias. Segunda, espera con paciencia el tiempo de Dios. Si todavía no ha sido lo que Dios ha prometido, es porque el propósito de Dios requiere la formación nuestra y las circunstancias para que ese propósito se cumpla, no porque Dios no tenga el poder para hacerlo. Dios podría hacerlo. Se tomó 25 años para formar el carácter de Abraham. Se tomó 25 años para demostrar que no era solamente por la esterilidad de Sara, sino también por su vejez. Pero Dios hizo lo que tenía planeado. Espera con paciencia el tiempo de Dios. Tercera, obedece aun cuando todavía no veas el cumplimiento. Sigue fiel, sigue haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Hoy día es como el GPS que tenemos en nuestros medios electrónicos.
Normalmente, si usted le pone voz al GPS, no le está diciendo todo el tiempo, vaya, dé la vuelta, camine, pare, no. Le está diciendo es cuando llegue el momento de cruzar, por la próxima a la derecha, o siga derecho, por la próxima a la izquierda. Le va a decir en el momento en que tenga que hacer el ajuste, no le va hablando en el camino, solamente en el momento en que es necesario hacer un ajuste. Dios habla, a veces se queda en silencio, mientras ese silencio pasa, siga haciendo lo que le había dicho. Cuando sea necesario hacer un cambio, seguramente le va a decir, es la hora de hacer un cambio. Por eso podemos decir que aún podemos obedecer, aunque no veamos el cumplimiento completo. Dios es fiel en el pasado, y por eso puedo mirar el futuro con esperanza. Haga un recuento en su salud mental, oiga bien, haga un recuento de las formas en que Dios ha sido fiel con usted. Eso es salud mental, viene del espíritu. Porque eso lo tenemos muy grabado en nuestro espíritu, pero es bueno llevarlo a la mente, renovar nuestra forma de pensar, conforme a una buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando usted hace ese recuerdo, inmediatamente sus pensamientos empiezan a enfocarse nuevamente en la fe de Dios y su palabra. Cuando yo dejo que mis pensamientos sigan volando solos, sin control, empiezo a tener esas fluctuaciones de la fe cada vez más profundas. Salga rápido. Cuando vengan, inmediatamente acuda a la palabra de Dios. Y siguiente lección, puedes construir toda tu vida sobre su palabra. Puedes construir toda tu vida sobre la palabra de Dios. No hay absolutamente nada que se le escape a Dios. Dios es un Dios soberano. Dios nos dio libertad para actuar, pero Dios sigue siendo soberano en las situaciones. Y sabiendo que no siempre vamos a acertar en las decisiones a tomar, en los caminos a seguir, Él siempre será soberano para encauzar todo para bien. Dos preguntas para terminar. La primera pregunta es, ¿cumplirá Dios lo que prometió? ¿Dios hará conforme a su palabra en su vida, en sus circunstancias, en su familia, en sus hijos, los hijos de sus hijos? Sí, porque Él es fiel. Recuerden lo que dice el libro de Hebreos, ¿no? Porque fiel es Él que lo prometió. Entonces la segunda pregunta es, si es así, que Dios cumplirá lo que ha prometido, ¿estoy viviendo como alguien que realmente lo cree? Porque a veces es una declaración, Dios es fiel y cumplirá lo que ha dicho. Esa es la primera parte y está asegurada. La segunda parte me corresponde a mí. Si yo sé que Dios es fiel y cumplirá lo que ha prometido, ¿estoy yo viviendo con esa creencia en mi vida? ¿Sigo haciendo lo que estoy haciendo? ¿Sigo atravesando las circunstancias que me han correspondido? ¿Sigo creyendo que Dios va a obrar en el momento preciso, en el momento oportuno en las circunstancias? Eso es lo que tengo que revisar en mi corazón. ¿Sigo creyendo? Y obviamente el examen individual, personal con el Señor siempre nos llevará a decir, Señor, necesito más fortaleza. Señor, te doy gracias porque me has mantenido. Señor, en este momento necesito que me asegures, me des confianza y seguramente Dios seguirá haciéndolo. Pero en el único que podemos tener absoluta seguridad y confianza es en el Señor y sus promesas. Un Dios en el que puedo confiar porque puedo creerle a sus promesas. Voy a invitarle a que oremos. Vamos a orar al Señor. Y vamos a orarle en esta tarde conforme a lo que hemos vivido. Yo le voy a invitar a que en este momento usted tome su tiempo. Y aunque estamos juntos, aunque compartimos este momento de comunión, de edificación, piense en su realidad personal con el Señor. No dudo de su relación con Dios, si no, no estarías acá. No dudo de que Dios está haciendo algo en tu vida. Que Dios ha venido, como ha cumplido su promesa de llevarnos para que se haga perfecto su plan en nuestras vidas. Dios ha venido cumpliéndolo. Todavía no ha terminado de hacerlo. No sé cuándo será el día de mi graduación o de su graduación. El día en que pasemos de esta experiencia a una experiencia eterna, no lo sé. Pero lo que sí sé es que no somos las mismas personas que éramos. Hemos venido creciendo, porque nuestra confianza ha sido soportada por la fidelidad, el cumplimiento de Dios a sus promesas. Y es bueno hacerlo. La Biblia dice recuerda momentos en que Dios obró en tu vida. Momentos en que Dios cumplió una de esas muchas promesas que seguramente te dio. Hay momentos que son inolvidables, impactantes, porque de pronto fueron momentos tan dramáticos que considerábamos que hasta ahí había llegado todo lo que éramos, todo lo que teníamos. Por eso se volvieron dramáticos, porque Dios nos mostró que Él podía hacer cosas mayores aún de las que nosotros podíamos entender o creer. Pero no, la vida no solamente está salpicada de esos momentos especiales,
sino está llena de diferentes momentos en los cuales Dios ha sido fiel. Pequeños y grandes momentos. Y como Él es, seguramente utilizando muchas formas diferentes, porque no siempre ha sido de la misma manera en que Dios ha operado o ha obrado en nuestras vidas. Muchas veces lo ha hecho directamente, nos ha transformado por el Espíritu Santo que habita en nuestras vidas. Muchas veces lo ha hecho a través de un proceso o en el acompañamiento de una persona. Dios siempre tiene una forma diferente, pero Dios ha ido cumpliendo exactamente todo lo que había prometido. Aún hay muchas cosas que todavía no se han dado. Todavía no hemos visto todo lo que quisiéramos ver o todo lo que Dios ha prometido que veríamos. Porque aún hay algo que se ajusta a los propósitos de Dios y es el tiempo. El tiempo para propósitos específicos. Todos lo sabemos. Para obtener un resultado hay que invertir un esfuerzo y un tiempo. El tiempo y el esfuerzo es lo que nos produce el resultado. Por eso Dios se toma su tiempo para trabajar en nuestras vidas, para que efectivamente el resultado, cuando llegue a nuestras vidas, estemos preparados para Él. Y esto no es una confianza ilusoria, ni es un contentamiento para que esperemos. Esta es la seguridad, la confianza de nuestra esperanza. Dios me está preparando para cosas mayores, que todavía no han llegado a mi vida, pero sé que vendrán. Lo que tengo que hacer cada día es obedecer lo que hasta ahora me ha dicho y hacer lo que me ha pedido que haga. Miren, esos 6 versículos de Génesis, muy conocidos para nosotros y que enfocan la atención es en la fidelidad de Dios. 2 veces le dijo a Sara, conforme te lo había dicho. Dios le cumplió a Sara conforme a lo que le había dicho, tanto que al final Sara terminó diciendo, tú te las traes. Se rió. Tú te las traes, Dios. 25 años, la experiencia con Agar y con Ismael, el momento de ver a su hijo partir después con Abraham para el sacrificio. Sara sabía que podía confiar en Dios, pero fue todo un proceso de formación en su vida. Pero Dios hizo lo que le había dicho que haría. Y luego agrega diciendo, lo haría en el tiempo en que le había dicho. Los tiempos de Dios, los tiempos de Dios. Por eso la Biblia nos enseña a poner nuestra vida y nuestros tiempos en las manos de Dios. A veces quisiéramos nosotros que fuera ya, porque creemos que debe ser ahora, pero Dios sabe que está trabajando en nosotros, que está trabajando en las circunstancias y que está preparando todo para que sea en su tiempo perfecto. Cuando se ha dado, hemos podido decir, era el momento justo. Seguramente en su vida hay testimonio de eso. Le acabo de compartir uno que para mí fue evidente. Dios lo tenía, un ahorro programado para un momento específico. Lo que yo había considerado como una pérdida, para Dios era simplemente un ahorro para un tiempo en que Él sabía que iba a ser el momento oportuno para ello. A lo mejor un esfuerzo que hiciste, un trabajo que realizaste, y no se vieron los resultados que esperabas, pero lo hiciste de corazón, lo hiciste como te pidió Dios que lo hicieras. Pero a lo mejor quedaste pensando que Dios no hizo, no obró, no resultó, no pagó como esperabas. Dios nunca quedará debiendo, nunca. Dios siempre traerá el cumplimiento de su promesa. Al que es fiel, Dios le aumenta. Y eso es todo lo que Él está buscando de nosotros. Que confiemos y que esperemos y que en esa confianza y espera obedezcamos.
Por eso luego termina diciendo: y Abraham hizo conforme Dios le había dicho. No fue una iniciativa de Abraham. No fue que Abraham, viendo todo lo que Dios había dicho, dijo: ahora yo voy a hacer para compensar, para agradecer. No, Dios le había dicho aún lo que tenía que hacer. Lo que necesitaba Dios era que obedeciera. Por eso, pues obviamente no hacemos promesas a la loca, acelerados, diciéndole a Dios: si tú haces esto, yo hago aquello. Sino más bien diciéndole a Dios: permíteme obedecerte confiadamente, a la luz de todas las experiencias que en mi vida ha habido, de cómo tú has sido fiel y has cumplido. Permíteme obedecerte confiadamente. Que mi confianza de hoy sea una confianza descansada. Sé que no siempre me voy a sentir tan seguro, tan convencido, pero no dejaré de caminar firme. No dejaré que esa fluctuación permanezca en mi vida, porque tengo mi esperanza puesta en ti, que eres un Dios que harás conforme lo has prometido. Te doy gracias, Señor, porque mi vida ha sido sostenida por tu fidelidad. Muchos de tus atributos los resaltamos, los elevamos, los ponemos en alto, pero para mí, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es maravillosa. Aún a pesar de nosotros mismos, nuestras limitaciones, nuestras imposibilidades, Señor, aún nuestros propios procesos de caminar en el crecer en la fe, aún allí tú operarás. Por eso, en esas circunstancias de hoy, que cada uno está atravesando y seguramente son particulares, retos, desafíos, situaciones donde nuestra fe está siendo puesta a prueba, pensando en ellas, simplemente haz tu oración, una oración confiada. Yo sé que tú estás obrando. Yo sé que tú estás obrando. A veces no lo alcanzo a ver la manera, la forma en que se lo estás haciendo, pero sé que estás obrando. Y sé que cumplirás lo que has prometido. Yo sé que tú harás. Y dele gracias a Dios, porque así será. Hoy, hablando con Saúl hace un rato antes de comenzar ese tiempo, habíamos hablado de esto, de pronto declarar las cosas que no son como si fueran, de poder decir de las cosas que creemos como si ya las tuviéramos. Y eso es lo que dice la Biblia. Yo sé que mi futuro en las manos de Dios siempre será mejor a cualquier situación que en el pasado haya podido tener. Siempre. Mi futuro en las manos de Dios siempre será mejor. Las bendiciones de Dios sobre mi vida, sobre mis hijos y los hijos de mis hijos, cada vez serán mayores. Dios me permitirá ver que no solamente fueron circunstancias, sino transformación de vidas. Que no solamente era esperar en que tú actuaras en determinada situación y la cambiaras a favor, sino que nos cambiaste a nosotros en ese mismo proceso, Señor. Yo te doy gracias porque mis hijos creen en ti. Gracias porque han aprendido a confiar en ti. Gracias porque han visto que tú eres un Dios que nunca nos has fallado, que has estado en todos los tiempos, cuando celebramos o cuando lloramos, cuando podemos testificar de lo recibido y cuando declaramos lo que aún no hemos recibido, en que proveerás todo lo que haga falta y siempre conforme a tus riquezas, en que nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros planes siempre son cortos comparados con los tuyos, porque tú tienes mejores planes y los vas haciendo y los vas cumpliendo, Señor. Nunca alcanzaría a imaginar cómo serían mis años venideros. Lo que sí sé es que si hoy estoy bien, mañana estaré mejor. Esa es mi seguridad y mi confianza. Solo que me permitas a mí, como decíamos hoy, cuando tú demuestras tu fidelidad y tú en el tiempo perfecto cumples las cosas, que a mí me permitas obedecerte.
hacer lo que me pides que haga. Señor, haznos una iglesia que podamos ir dando cada día pasos convencidos y seguros de que es la dirección que nos estás dando, la dirección que estás colocando frente a nosotros, y que en el tiempo tú harás las cosas. Estamos anhelando por en los próximos 5 años ser una iglesia que en el 2030 tenga un impacto sobre nuestra ciudad, tenga un impacto a nuestro alrededor. Las circunstancias van a cambiar, el mundo no será el mismo, pero tú y tu palabra permanecerán para siempre, y siempre será respuesta a las necesidades de cada persona. Recuerde aquellas con las que usted ha hablado, personas con las que ha compartido, que seguramente algunos de ellos han avalado, han valorado lo que usted cree, pero no se han identificado con ello aún. Sí dicen que es bueno tenerlo, pero no lo han vivido todavía. Pero sé que el Señor va trabajando en sus vidas y va demoliendo sus argumentos para que finalmente puedan experimentar lo que Dios ha prometido. Y si en este momento desfilan por su mente esas personas, porque seguramente Dios las trae a su mente para que usted no crea que fue en vano haberle hablado, haberle compartido sus experiencias, haberle mostrado de los testimonios de Dios en su vida. Eso el Espíritu Santo lo está trabajando en ese corazón. Y poco a poco va entendiendo que sí, el único que nunca falla es el Señor. El único que siempre estará allí será el Señor. Por eso, comenzando este segundo semestre, con la plena convicción de que Dios es un Dios que nos permite ver con esperanza el futuro, ponemos todo este proceso de transición que vivimos en el país. No nos quedamos viendo las circunstancias, algunas son favorables, otras son difíciles, sino miramos hacia el futuro, sabiendo que tus promesas se cumplirán. Hemos sido una nación que se volvió a ti a orarte, a rogarte. Cada mañana en nuestras alboradas, Señor, hemos pedido por esta nación y te hemos pedido para que tú actúes y obres, y sabemos que lo estás haciendo. Entonces, conforme a lo que tú haces, nosotros nos proyectamos en esta nación. Sabemos que esta nación tendrá muy buenos tiempos y que tú nos permitirás, Señor, como nación crecer. Nos permitirás restaurar, nos permitirás sanar. Yo, conforme a la promesa tuya en tu palabra, en esta semana he reclamado algo que tú has dicho: nos devolverás lo que la langosta y el revoltón se comieron, Señor. Nos devolverás todo aquello que de alguna manera las plagas se llevaron, pero tú nos las devolverás, tú las permitirás que volvamos a verlas y a disfrutarlas, y con más generosidad tuya. Y si es así, Señor, caminaremos confiados. Y hágalo usted en su trabajo, hágalo en sus responsabilidades. No tenga la menor duda de que el Espíritu Santo está a su lado y le aconsejará, le enseñará, le guiará, le corregirá cuando sea necesario, pero le encaminará siempre en esa buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Dios hará que sea una realidad. Bendito Señor, en el nombre de Jesús hoy oramos porque los sueños se vuelvan visiones, y porque las visiones en planes se vuelvan realizaciones. Oramos, Señor, por lo que colocas en el corazón, en el sentir del corazón, pero que tú lo plasmas, Señor, en acciones de día a día y en realizaciones en el tiempo. Sé, Señor, que tú tendrás grandes cosas para cada familia. Y hablo de esta iglesia como responsabilidad directa, pero hablo de esta ciudad y hablo de este país, Señor. Porque eres un Dios que nos has escuchado y nos has oído. Porque eres un Dios que nos has permitido en tu palabra poner nuestra confianza. Y con el Espíritu Santo, Señor, nos has fortalecido para mantenernos fieles, para mantenernos firmes, para avanzar cada día y para esperar cosas mejores y mayores. Aún lo imposible para nosotros es la mejor oportunidad para ver tu gloria manifiesta sobre nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, bendito seas. Hoy oramos por la familia de Cristina Rojas. Cristina partió para la presencia del Señor esta semana,
y sus hijitas y su esposo y su familia. Seguramente hoy tienen que sobrellevar el dolor de la partida, la ausencia, también el consuelo del descanso que sufrió, que vivió, que está disfrutando Cristina ahora. Pero sabemos que los tiempos no van a ser fáciles. Por eso rodeamos esta familia con oración, con nuestro cariño, nuestra presencia, y decimos al Señor: haz lo que tú has prometido. Guarda y cuida, Señor, de estas hijas. Restaura y levanta a su esposo, Señor, para que avancen juntos. Consuela el corazón de la mamá, Señor, en el nombre de Jesús. Obra en medio de, y permítenos ver que esta no fue una batalla perdida, sino una lección de fortaleza, de confianza, de nunca rendirse hasta el último día de nuestras vidas. Bendito sea, Señor Dios, grande y maravilloso. Levante su corazón en adoración, en alabanza al Señor. Pidámosle al Señor que nos permita por el Espíritu Santo ese sello que impregna la presencia suya, un sello que no dejará que absolutamente nada ni nadie se interponga entre lo que Dios ha dicho y lo que Dios hará. Eso está en su corazón, eso está en su vida, y Dios lo hará. Levante su canción al Señor, una su oración con la adoración. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Aviva, Señor, el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón. Aviva, Señor, esa presencia tuya en nuestras vidas. Señor, permítenos que lo que cantamos y declaramos es simplemente la confesión de nuestro corazón. Eres el Dios de imposible, el Dios imparable. Eres el Dios maravilloso, eres el Dios que no tiene límite alguno. Si te tengo a ti no me hace falta nada. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo que
secreto de su corazón, muy ahí en su interior, repítelo una y otra vez. No tengo temor si te tengo a ti, Señor. No tengo temor si te tengo a ti. No me hace falta nada porque tú eres quien suples mi necesidad. No temo el futuro porque tú eres quien guía mis pasos y encaminas. Señor, gracias te doy. Te doy gracias desde lo más profundo de mi corazón por lo que has sido, por lo que eres y por lo que has prometido que harás. Bendito seas, Señor. Bendíceme, bendice mi familia, bendice mi trabajo, bendice mi salud, bendice, Señor, mis finanzas. Bendice esas relaciones que tú me permites tener para darte a conocer a ti, el único Dios verdadero, el único Dios bueno. Señor, lleva mi corazón a ser un corazón que no tenga que esforzarse para decir cuán grande eres tú, cuán bello, cuán hermoso, que lo pueda decir con confianza para que todo aquel que escuche pueda venir a ti, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por este momento que vivimos. Gracias por las oportunidades que se nos abren. Gracias por los momentos en que tú, oh Dios, encajas todo perfectamente para que se cumplan tus propósitos. En la vida de cada persona, cada familia, permítenos que cuando nos reunamos en UMC, porque así es, unidos, Señor, para que el mundo crea, podamos declarar cuán grande has sido, cuán bueno eres. Que en ti podemos, Señor, siempre confiar, el único en que podemos esperar. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por tener esta bendita palabra en medio de nosotros, por no tener que inventarnos, sino simplemente leer y repetir lo que tú has dicho. Yo soy el Dios para el que no hay nada que sea difícil o imposible. Yo soy el Dios que hace todas las cosas conforme a un propósito trascendente. Yo soy el Dios que hace cosas maravillosas donde nadie más las puede obrar. Yo soy el Dios que cumple su promesa. Así eres, Señor, en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga. Gracias.